Pero ¿por qué tiene el niño? Vamos, ¿eh? 30 años de cada camino se acabó. Se acabó. 62. Vimos con la incertidumbre del pasado pasado. ¡Oye, suéltalo! ¡Vete, Mike, vete, vete! ¡Vete, Mike, vete! La represión del régimen al día. Centenares de habaneros mostraron su repudio al gobierno, encabezado por Miguel Díaz-Canel en la barriada San Isidro, mientras entonaban la canción Patria y Vida junto a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Osorbo Castillo, mientras eran cercados por fuerzas de la policía y la seguridad del Estado castrista. De este y otros temas estaremos hablando hoy en su programa Con Cuba. Yo soy Maite Luna y los invito cada semana a que nos acompañen. Gracias por hacerlo. Una multitud de ciudadanos se manifestó el domingo contra el gobierno cubano frente a la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja, en medio de un fuerte cerco policial. Historia verdadera no la más contada, pero pisoteado, a punta de pistola, no más mentira, vamos. Esta no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos. ¿Quién le dijo que Cuba es de usted? Si mi Cuba es de toda mi gente, ya se acabó. Entre los reclamos de la multitud, pues podían escucharse la necesidad de un cambio de sistema en Cuba, también el cese de la represión contra el pueblo y el rechazo popular a la actual administración de Miguel Díaz-Canel, un hombre que nadie eligió. Y es que, como dicen los líderes del movimiento San Isidro, el pueblo está conectado y no se puede seguir mintiendo. Ya no se le puede reprimir a escondidas. Cada día son más las pruebas de valentía y también de organización de los cubanos, como por ejemplo la huelga de hambre de José Daniel Ferrer, máximo líder de la UNPACU. Los días de la dictadura están contados. Recuerden suscribirse al canal de la Fundación en YouTube o también a su página de noticias de Facebook, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Esta es su manera de colaborar y soñar con una Cuba libre y próspera. Marchemos juntos. No hay hermandad mayor que caminar unidos hacia la libertad. Por otra parte, tras hacerse viral en las redes sociales y páginas digitales sobre Cuba, el video de Katia Hernández Torres, ella es la madre pinareña que responsabilizó, por supuesto, al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por la crisis alimentaria que enfrentan las familias como la de ella en la isla de Cuba. La dictadura reaccionó con amenazas que podrían llevarla a prisión. Le dijeron las autoridades, quienes calificaron su video como un atentado al presidente. Vamos a verlo. Estas palabras que voy a decir desde el fondo de mi corazón van dedicadas al presidente Díaz-Canel. Díaz-Canel, con tu reordenamiento has acabado con el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba se está muriendo de hambre, de sufrimiento. El pueblo de Cuba está devastado, Díaz-Canel. El pueblo de Cuba no tiene comida, no tiene medicamentos.
Las madres están desesperadas en internet buscando medicamentos para sus hijos, Díaz-Canel. ¿Dónde está la potencia médica? ¿Dónde está? Porque ni sal tenemos para comer, Díaz-Canel. En plena pandemia hiciste un reordenamiento. Porque eres tú el esbirro que has acabado. El bloqueo es interno de parte de tu cúpula, Díaz-Canel. De ti, de Murillo, de Raúl Castro, de Mariela Castro, de todos los que tienen el poder en la mano. Mientras un pueblo sufre, mientras un pueblo está devastado, mientras las madres estamos desesperadas, mientras los hijos estamos desesperados, porque no tenemos comida, porque no tenemos medicamentos, Díaz-Canel, porque has acabado con el pueblo de Cuba, Díaz-Canel, porque tú no eres ni vas a ser nunca mi presidente, Díaz-Canel. Hernández Torres, luego de colocar su video en Facebook, fue citada a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del poblado de San Diego de los Baños. Esto es en el municipio Los Palacios. Pues allí la esperaban el jefe de la unidad, Raciel, el policía, Nairobi, una jueza del Tribunal Municipal Popular de Justicia de Los Palacios, también estaba un oficial de la Seguridad del Estado y la delegada del Poder Popular. Ahora, durante el interrogatorio, pues la jueza del Tribunal Municipal de Los Palacios le leyó el delito de desacato en contra del presidente de la República. Esto está comprendido, según le explicaron en el artículo 144, inciso 1, dentro del Código Penal vigente en la isla castrista. También le impusieron una carta de advertencia, explicó Hernández Torres. Muchas mujeres como Katia Hernández Torres exigen sus derechos. Por eso, nuestro apóstol José Martí dijo: las campañas de los pueblos solo son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer, pero cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer tímida y quieta de su natural anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Reclamar los derechos de quienes trabajan la tierra ha convertido en un perseguido político al campesino trinitario en la provincia de Santi Spíritus, Aurelio González Sotolongo. Vamos a ver lo que nos cuenta en su propia voz en este siguiente video. No, en estos precisos momentos no me encuentro trabajando la tierra por los problemas de insumos, por los problemas de falta de todo, y principalmente porque a raíz de que yo reclamo mi derecho como campesino, he sido una espina para este gobierno. Y al ser una espina para este gobierno, he pasado de campesino a perseguido político. He recibido por parte de este gobierno abusos policiales, maltrato, por reclamar simplemente mi derecho. Tengo en mis manos citaciones del jefe del sector, capitán Danny Conde. Me ha citado varias veces e incluso me ha detenido por muchas horas por reclamar mi derecho. Estos animales, según el Estado, según el jefe del sector, yo estoy proclive a cometer un delito de sacrificio. ¿Cómo usted cree que voy a matar mi sustento de vida, ese animalito que es el que me da la leche cada mañana? Y entonces, a raíz de esto, he sido detenido unas cuantas veces. Me encuentro en un lugar fuera de mi provincia. Me pusieron 6 meses de seguimiento, 6 meses, cuyos 6 meses de seguimiento, en esos 6 meses de seguimiento, me visitaban por la noche, por la madrugada, a cualquier hora, donde iba, tengo evidencia donde iba la policía, videos donde iba la policía a despertarme por las altas horas de la noche, de la madrugada, donde me encontraba con mi familia, con mis niños chiquitos, y ellos me despertaban para saber si yo estaba durmiendo en mi cama. Y he sido acosado, pero infinidades de veces. En una de las tantas detenciones que he tenido, me han tomado las huellas dactilares con tizne, me han tiznado las manos, y después de esto me han dicho así, con su cara muy linda: vete para tu casa y lávate las manos en tu casa si quieres, porque aquí no hay agua para ti. Mira quiénes son estos perros castristas, mira, que después que te machucan y te joden la vida, te cogen la huella digital y no tienen ni agua para darte para lavarte las manos. Son unos perros. Por lo tanto, he tenido que salir huyendo prácticamente, porque estoy expuesto a ir a una prisión por un delito delictivo de hurto y sacrificio, porque ellos afirman y están seguros de que yo puedo cometer ese delito de hurto y sacrificio y que yo puedo acabar con ese sustento de vida que tenía, porque ahora en estos momentos no tengo nada. El campesino no tiene insumos de ningún tipo, el campesino no tiene el combustible necesario para elaborar la tierra, el campesino
no tiene una herramienta adecuada para trabajar la tierra. El campesino no tiene ayuda económica ninguna, ni ayuda del país ninguna. Todos los insumos, lo poquito que viene es muy caro, todo a un alto precio, y no tiene las condiciones el campesinado para trabajar ni contrarrestar la hambruna, para nada. El campesino en Cuba no tiene la libertad de comercializar su propia mercancía, porque todo hay que entregárselo al Estado. El campesino, con el sudor de su frente, y produce sus productos, y ese campesino no es capaz no puede ejercer con su fruto lo que él quiera, porque el Estado es dueño de todo. Nosotros no tenemos acceso a nada, producimos y la mercancía hay que tirársela ahí. Y hemos llegado a una conclusión de que si no hay un nuevo gobierno, el campesinado no va a lograr el objetivo de producir al pueblo. Mucha razón tiene González Sotolongo cuando afirma que si no hay un nuevo cambio de gobierno, pues el campesinado cubano no podrá prosperar. Y es que para todos los cubanos ha quedado muy claro que a la dictadura no le interesa el bienestar del pueblo. El cambio ha de ser total. Los cubanos se acercan cada día más a ese cambio que sueñan y también merecen. El cubano sabe que el mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. En un mundo que cambia realmente rápido, la única estrategia es en el que el fracaso está garantizado, es no asumir riesgos. Y es que, como dicen los líderes del movimiento San Isidro, el pueblo está conectado y no se le puede seguir mintiendo, ya no se le puede reprimir a escondidas. Cada día son más las pruebas de valentía y también de organización de los cubanos, como por ejemplo la huelga de hambre de José Daniel Ferrer, máximo líder de la Unión Patriótica de Cuba. Los días de la dictadura están contados. Gracias por continuar junto a nosotros. Nos acompaña en esta sección, pues, Juan Antonio Blanco, que hoy nos brindará su interpretación del significado muy importante del incremento de las protestas en la isla de Cuba. Gracias, Juan Antonio. Como dice la canción, se acabó. El pueblo cubano ha despertado y no hay quien lo pare. Los hechos que se han venido sucediendo en pocos días, las explosiones sociales que se vieron y desacato a la autoridad, como le gustaría decir a un policía, en contra del presidente Díaz-Canel en el barrio de San Isidro, el desacato a la autoridad de arrebatarle un detenido a la policía, el caso de Michael Osorbo, el desacato a la autoridad que es plantar frente a ella con una huelga de hambre pública y transmitida internacionalmente por vía de internet, como está haciendo José Daniel Ferrer con miembros de la UNPACO en Santiago de Cuba. Todo eso ha capitalizado, por supuesto, la atención de los noticieros y de la información que sale de Cuba. Pero la información es una cosa y uno tiene que darle significado a esa información. ¿Qué significan todos esos hechos? ¿Qué están diciendo esos hechos? Y lo que nosotros comenzamos, la conversación que empezamos en un programa anterior, era que el régimen de gobierno, léase el sistema que rige en Cuba, estaba atravesando una crisis de tipo general. No era solamente una crisis económica como la que atravesó en los años 90, en el llamado periodo especial. Ahora una crisis de capital financiero, pero también una crisis de capital simbólico. O sea, ese sistema ya no podía tampoco tener prestigio internacional o nacionalmente, tener legitimidad y poderse proyectar como una causa que valía la pena respetar o defender. ¿Qué estamos viendo ahora? Que también hay una crisis de gobierno. Se habla mucho de que hay que quitarles el poder a los que están en el gobierno. Bueno, los que están en el gobierno lo están perdiendo aceleradamente, porque el gobierno tiene tres fuentes fundamentales de poder, o tenía tres fuentes fundamentales de poder. Tenía el control de la información, ese abolina papalote que hace rato que no lo tienen. Tenía la dependencia económica de la población de los salarios estatales, la economía estatal, y con las tareas de ordenamiento, los cambios de moneda y todo lo demás, ya la población no puede depender del Estado para sobrevivir.
El Estado le ha dado un empujón, le ha dicho, trata de sobrevivir como pueda, y por lo tanto tampoco eso es una fuente de poder para que el Estado, el gobierno, obligue a los ciudadanos a actuar de la manera que ellos quieren. La tercera fuente que tienen de poder era el miedo. La gente le tenía miedo a la represión. Bueno, pues no es eso lo que reflejan los gritos que se oyeron en San Isidro, no es eso lo que reflejan las multitudes que se tiraron a la calle en Bayamo, en Granma, para protestar contra la policía. No voy a repetir las palabras que se usaron en esas manifestaciones, que perfectamente cualquier agente del orden declararía que son desacato, porque les habían prohibido manifestar su alegría ante la victoria del equipo local de béisbol en la competencia nacional. Entonces, ¿qué nos dice eso? El régimen, el sistema, está en crisis, pero el poder lo están perdiendo aceleradamente. No tienen poder económico de dependencia de la población con ellos, no tienen poder ideológico para controlarlos porque han perdido la capacidad de controlar la información, y ahora la tercera fuente de poder, que era infundir miedo con la represión, también se ve que la están perdiendo. Ese es el significado que para mí tienen los sucesos que vimos en San Isidro y lo que vimos en Bayamo, y hasta la huelga de hambre que está protagonizando por un Paco en Santiago de Cuba. La gente no tiene ya el miedo que le infundían anteriormente. Y eso es lo único, el único pedacito de poder que les queda. Y como es habitual en nuestro programa, pues tenemos la presencia del periodista Rolando Cartaya, que hoy no viene como periodista, sino como expreso político. Cartaya fue miembro del Comité Cubano Pro Derechos Humanos en la isla de Cuba, que comenzó sus actividades en 1976, y hoy Rolando Cartaya nos comentará de los peligros que se ciernen sobre la nueva sociedad civil cubana ante las maniobras del aparato represivo del régimen castrista. A cada rato nos enteramos de que en algún grupo pujante y creativo de la creciente sociedad civil independiente cubana se suscitó alguna discordia que amenaza con destruirlo. La unanimidad solamente existe en los cementerios. Esto solía decir el doctor Ricardo Bofill, fundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, la célula madre de ese movimiento en Cuba. Bofill aceptaba así que en todo grupo puede haber diferencias de criterios, algo que consideraba saludable, si tales diferencias se podían armonizar en función de los objetivos buscados y en el marco de un debate honesto y de buena fe. Pero advertía que había que estar siempre alerta para darse cuenta cuando las diferencias habían sido plantadas por nuestros enemigos. Durante la investigación de Foundation for Human Rights in Cuba, que culminó en el libro Cubazuela, crónica de una intervención cubana, amigos venezolanos nos hicieron llegar el seminario Tarea Escudo. Este es un PowerPoint elaborado por expertos en Cuba con vistas a formar agentes de contrainteligencia para el chavismo y contra las fuerzas democráticas venezolanas. La tarea Escudo resume así las funciones de un agente de la contrainteligencia contra la llamada actividad subversiva enemiga, ASE. El agente penetra la actividad enemiga y su ambiente, y en función de esto debe sentarse en la mesa del enemigo, aconsejar en su almohada, deslizarse en sus oficinas, participar en recepciones, cócteles y tés diplomáticos, integrar sus delegaciones a conferencias, eventos políticos, económicos y sociales, de carácter científico o no, y, oiga esto, disfrutar de sus mismos entretenimientos. Si al enemigo le gusta el dominó, pídale ser su pareja. Y si le gusta el tenis, aparézcase en la cancha. Y si su hobby es leer, léase a sus autores favoritos. A estos peones adelantados se les asignan tareas específicas como A, impulsar al enemigo a comunicar consciente o inconscientemente las informaciones de interés que posee. B, evitar que ejecute sus acciones subversivas, influyendo para que se retracte o las posponga, bien mediante 1, persuasión, o 2, proponiéndole iniciativas que lo desvíen, o 3, obstaculizando secretamente su acceso a los medios necesarios. En la fase llamada corte operativo, cuando se decide eliminar de raíz la actividad subversiva enemiga, según el manual preparado en La Habana, se intenta A,
introducir información para quebrantar las relaciones entre líderes y subordinados. B, fomentar y estimular las discrepancias político-ideológicas. C, desacreditar a los dirigentes. Y D, fortalecer las rivalidades internas. Si después de todo este trabajo de Zapa resulta imposible lograr los fines propuestos, el Manual de Contrainteligencia recomienda entonces aplicar medidas públicas como A, exigencias de responsabilidad penal. En Venezuela, por ejemplo, procesaron al líder opositor Leopoldo López por supuestamente instigar crímenes de odio. B, exigencias de responsabilidad administrativa, como puede ser un repentino reclamo sobre la estancia ilegal en una vivienda. Y C, desenmascaramiento público u oficial. De esto se encarga en Cuba Diario el comentarista del Noticiero Nacional de Televisión, Humberto López, aunque excepcionalmente puede hacerlo el periódico Granma. A Ricardo Bofill le dedicaron 3 ediciones del órgano oficial y una serie de reportajes televisivos. Y si nada de esto funciona, los expertos de la sección 21 recomiendan la neutralización del enemigo. Esta es una medida que no entran a detallar en su PowerPoint, pero que uno puede deducir de las muy sospechosas muertes de 2 de los 3 premios Sáharos cubanos, Osvaldo Payá y Laura Pollán. No en balde, el tercer sáharo, el Coco Fariña, se apresura a poner en las redes todo lo que le pasa. Así que confíe, porque si no el trabajo se para, pero ande siempre con los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos. Y otra recomendación, si algo raro ocurre una vez puede que sea normal, pero si ocurre 2 o más veces, ojo, porque puede ser un patrón. Le espero en el próximo Con Cuba con Más, noticias de la semana. Gracias, Rolando. Mis respetos y admiración por su trayectoria y también por su profesionalidad. Así llegamos al final de nuestro programa de esta semana. Un futuro mejor dentro de nuestra isla es posible, lo sabemos todos. Les invito a que se suscriban al canal de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en YouTube o también en el Facebook Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. De esa forma nos ayuda compartiendo el mensaje entre sus familiares y sus amigos. Gracias por hacerlo.